Empezamos a mirar algunos de los principales títulos que están dando vueltas en esta mañana y empezamos a mirar, hoy es un día como todos los martes, es un día que tiene que ver con inmigración y justamente la principal nota del día de hoy tiene que ver con que Canadá ha anunciado el tan esperado plan de residencia permanente, pero los defensores afirman que fueron engañados. El gobierno federal ha anunciado ayer nuevos detalles sobre su muy esperado plan para convertir a 33.000 residentes temporales, no sé si será suficiente, en residentes permanentes, revelando que las plazas se cubrirán en gran medida mediante la tramitación acelerada de las solicitudes ya existentes de las comunidades rurales, en lugar de abrir un nuevo programa. 3 meses de mensajes vagos por parte del Departamento de Inmigración, dice el diario Toronto Star, que han provocado una gran confusión. Los defensores de los derechos de los inmigrantes acusan al gobierno de haber engañado a millones de migrantes que esperaban tener la oportunidad de quedarse en Canadá. Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá anunció que su objetivo es otorgar las residencias permanentes a al menos 20.000 trabajadores en el 2026 y al resto en el 2027. Mediante la agilización del procesamiento de las solicitudes elegibles que ya se encuentran en su base de datos. El departamento indicó que ya otorgó la residencia permanente a 3.600 trabajadores entre enero y febrero. Los trabajadores son titulares de permisos de trabajo vigentes que ya han solicitado la residencia permanente a través de programas como el Programa Provincial de Nominación, el Programa de Inmigración del Atlántico, los programas piloto de inmigración comunitaria, los programas piloto para cuidadores y el programa piloto agroalimentario, y que han estado viviendo en comunidades pequeñas y rurales durante al menos 2 años. Algunas de estas vías para obtener la residencia permanente llevan tiempo cerradas, como el programa piloto agroalimentario. Según datos gubernamentales, a finales de marzo habían aproximadamente 2 millones, más de 2 millones y medio, Celi, más de 2 millones y medio de residentes temporales en Canadá, ¿sí? Y de esos, es increíble, solamente 33.000 residentes temporales, de los cuales 20.000 parece que van a ser aprobados solamente este año. ¿No? Más de 2 millones de residentes temporales en Canadá, incluyendo solicitantes de asilo. Se prevé que alrededor de 1.900.000 permisos temporales de estudio, trabajo y visita expiren antes de que finalice este año. Es increíble el número, es algo realmente asombroso. Estamos hablando que hay más de 2 millones y medio de residentes temporales en Canadá. De esos, ¿sí? De eso se espera que casi 2 millones de esos permisos están terminándose este año. El número de permisos que expiran no equivale al número de personas que pierden su estatus migratorio. Esto hay que tenerlo en cuenta, ya que un residente temporal puede tener varios permisos. El anuncio de ayer se produce después de que abogados y defensores de la inmigración acusaran a la ministra de Inmigración de alimentar la desinformación y exponer a migrantes vulnerables al riesgo de explotación al no comunicar adecuadamente la información sobre el programa. Y acá termino. Tras revelar inicialmente al Toronto Star que el programa, que se concibió por única vez, se había puesto en marcha de forma discreta, la ministra de Inmigración fue dando a conocer algunos detalles sobre las medidas especiales. ¿Por qué tenemos que tener las cartas en la mano? ¿Qué necesidad tenemos de tener las cartas acá en la mano y no mostrar lo que tenemos y la gente deja de andar dando vueltas, de visitando abogados, consultores, claro, esto, lo otro? Este es el plan, así es y listo, ¿no? Las declaraciones engañosas e irresponsables del ministro crearon falsas esperanzas en decenas de miles de migrantes que esperaban que este programa fuera su oportunidad de un futuro en Canadá. Esto dijo la Red de Derechos de los Migrantes en un comunicado. El gobierno ha jugado con la vida de millones de personas que ya vivían en la incertidumbre, explotación y miedo, sin tener jamás la intención de cumplir sus promesas. El periódico Toronto Star, termina la nota así, se ha puesto en contacto con el Departamento de Inmigración para obtener una respuesta. En Dental X aceptamos el plan canadiense de atención dental. Ofrecemos atención de emergencia el mismo día y si eres refugiado, eres bienvenido. Llama hoy al 416-630-9000.
Bueno, en otra información se ha confirmado la presencia de 4 canadienses a bordo de un crucero en el Océano Atlántico, donde un presunto brote del raro hantavirus, del que estuvimos mencionando el día de ayer, ha causado el fallecimiento de 3 pasajeros y ha dejado al menos a otros 3 personas gravemente enfermas. La empresa operadora del crucero, Ocean Wide Expeditions, comunicó el día de ayer en un comunicado de prensa que aún se enfrenta a una grave situación médica a bordo, que actualmente se encuentra frente a las costas de Cabo Verde. El hantavirus es una enfermedad transmitida por roedores que se propaga por contacto con estos animales o con su orina, saliva o excremento. La Organización Mundial de la Salud afirma que si bien es poco frecuente, el hantavirus también puede transmitirse directamente entre personas. El MV Ondius, un barco holandés que realizaba un crucero polar de varias semanas desde Argentina a la Antártida y varias islas aisladas del Atlántico Sur, solicitó ayuda a las autoridades sanitarias locales el día domingo tras llegar a la isla de Cabo Verde, frente a la costa de África Occidental. Sin embargo, no se ha permitido el desembarco de nadie, según informó Ocean Wide Expeditions, operador con sede en los Países Bajos. No estaba claro cómo pudo haberse originado el brote y el origen de este. La Organización Mundial de la Salud declaró que estaba investigando el caso mientras trabajaba para coordinar la evacuación de 2 miembros de la tripulación que se encontraban enfermos. El hantavirus no tiene un tratamiento ni una cura específico, pero la atención médica temprana puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Otro enfermo, un ciudadano británico evacuado a Sudáfrica el 27 de abril, es el único que ha dado positivo por el virus, según informaron las autoridades. Se encuentra en estado crítico y aislado en la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo con funcionarios de salud locales. El cuerpo de uno de los pasajeros fallecidos, un alemán, permanece a bordo del barco, según un comunicado. Un hombre holandés de 70 años falleció a bordo el 11 de abril y su esposa de 69 años falleció posteriormente tras abandonar el barco, informaron las autoridades. Vos sabés que no hay un tratamiento específico. Sí, justo como mencionaba. Y según la compañía, entre los 87 pasajeros que aún permanecen a bordo, 4 son canadienses, 17 estadounidenses, 19 británicos y 13 españoles. También se encuentran a bordo 61 miembros de la tripulación, incluidos los 2 que están enfermos. Y efectivamente no hay como tal un tratamiento, porque pues también es algo que realmente es muy raro. Sí, el asunto es que no quede dando vuelta por ahí el barco como un barco fantasma, ¿no? Que claro, no pueda ir a ningún puerto que no los quieran recibir y demás, ¿no? Estas personas allí están, digamos, contagiadas de este virus. Viste que siempre hay algún canadiense, ¿no? Siempre que son los canadienses, sí, son mucho de viajar. Bueno, también venía escuchando una radio de España y hay varios españoles también en el tema, y el temor era que si esto va de cantar en una epidemia, no hay temor de eso, hay temor cero por ahora de que eso se convierta en una pandemia. Bien, más noticias a esta hora de la mañana. El tema, repito, después vamos a seguir hablando del tema de inmigración. Vamos a sacar algunos de los aspectos más importantes para que ustedes lo tengan aquí delante de la mesa radial de lo que está ocurriendo. Bien. Por otro lado, hay noticias que tienen que ver con el orden nacional, porque se espera que el primer ministro Carney nombre al próximo gobernador general el martes. El gobernador general es nombrado por el soberano a propuesta del primer ministro y suele ejercer el cargo durante 5 años. Mary Simon, la primera gobernadora general indígena de Canadá, cumplirá 5 años en el cargo en julio. Whit Fraser, el consorte virreinal, declaró al periódico Globe and Mail el mes pasado que él y Simon estaban buscando ya departamento. Tras la polémica suscitada por las dificultades de Simon con el francés, Carney afirmó que el próximo representante virreinal hablaría ambos idiomas oficiales. Simon habla inglés e inuktitut y ha mejorado su francés, pero no lo domina con fluidez, a pesar de estar tomando clases. Anthony Housefather, diputado liberal de Montreal, afirmó que el gobernador general, como símbolo del país, debería hablar los 2 idiomas oficiales de Canadá. Creo que es algo muy importante. La diputada liberal de Ontario, Dominique O'Rourke, añadió: creo que buscamos a alguien que pueda unirnos, alguien que ame a Canadá, que nos ayude a celebrar nuestros éxitos y afrontar nuestros desafíos con gracia y valentía.
Así que bueno, esto fue publicado en el día de ayer por The Canadian Press. ¿Qué más? Bueno, también hablando del gobierno federal, anunció ayer que destinará 1.500 millones de dólares a la reducción de aranceles en respuesta a la ampliación del alcance y la magnitud de los aranceles sobre los metales impuestos por Estados Unidos. El anuncio incluye la creación de un programa de 1.000 millones de dólares bajo el Banco de Desarrollo Empresarial de Canadá para impulsar el sector manufacturero, junto con una aportación adicional de 500 millones de dólares al Fondo Regional de Respuesta a los Aranceles. También el nuevo programa de préstamos de BDC tiene como objetivo apuntalar las fábricas afectadas por los aranceles estadounidenses que perjudican las exportaciones de productos que contienen acero, aluminio y cobre. Ottawa pondrá a disposición préstamos a bajo interés a 3 años de hasta 50 millones de dólares para los sectores de aluminio, el acero y el cobre. Estos préstamos no tendrán que ser reembolsados durante 3 años. La ministra de Industria, Melanie Joly, y el ministro de Innovación Digital, Evan Solomon, anunciaron las nuevas medidas ayer por la mañana. Indicaron que las empresas necesitan acceso rápido a liquidez a corto plazo y ayuda a medio plazo para encontrar nuevos mercados de exportación. Estamos en una guerra comercial, estamos en primera línea y el objetivo es proteger a los trabajadores y de hecho mantener a flote a las empresas, dijo Melanie Joly en una conferencia de prensa en Ottawa. Nuestro objetivo final es asegurarnos de que las empresas mantengan a sus plantillas y que podamos ayudarlas a adaptarse a la nueva situación, y no es una tarea fácil. Muy bien. Más información a esta hora de la mañana. Seguimos mirando ahora, en este caso, noticias que tienen que ver con el orden local. El primer ministro, o el premier, mejor dicho, de Ontario, Doug Ford, afirma que la provincia no pavimentará el parque para la ampliación del aeropuerto de la isla. Temas que tienen que ver con medio ambiente, con estrategias que tienen que ver con el desarrollo y demás, ¿no? El premier afirma que si bien el gobierno podría expropiar 1/3 de un parque costero en virtud de una ley que permite la ampliación del aeropuerto insular de Toronto, dicho parque seguirá siendo un parque. Actualmente se encuentra ante la legislatura un proyecto de ley que permitiría a la provincia asumir el papel de la ciudad de Toronto en el aeropuerto Billy Bishop Toronto City, mientras Ford impulsa una ampliación para permitir el aterrizaje de aviones a reacción. Bueno, nos quedamos con Doug Ford, que promete mayores poderes que permitirán a los agentes especiales de la TTC arrestar a consumidores de drogas. El premier está otorgando a los agentes especiales del transporte de Toronto mayores poderes para que puedan arrestar a personas que consuman drogas ilegales en el transporte público. Según los nuevos cambios normativos informados por primera vez el día de ayer, los agentes tendrían una autoridad similar a la de la policía, aunque no estarían armados. Los usuarios del transporte público de Ontario están hartos del consumo de drogas peligroso, ilegal y a la vista de todos en el subway, autobuses, tranvías. Esto dijo Ford en el comunicado. Vamos a implementar nuevas y estrictas normas para combatir el consumo de drogas en el transporte público y así mantener seguras nuestras comunidades, según el premier. Las medidas, que otorgarían facultades a agentes especiales de la TTC, Go Transit y otras operaciones de Metrolinx, así como OC Transport Ottawa, entrarán en vigor el 1 de julio. Forman parte de una estrategia legislativa general. Utilizaría las leyes existentes para combatir la producción ilícita de drogas, prohibiendo la posesión de las máquinas para fabricar pastillas y los productos químicos utilizados para elaborar drogas ilegales, y reprimiendo a los propietarios de locales comerciales que permitan la producción de dichos narcóticos en sus propiedades. Muy bien, a nivel internacional miramos también algunos de los principales títulos en esta mañana. Argentina es tapa de los títulos también a nivel internacional. Sospechas de corrupción asedian al jefe de ministros del gobierno de Milei. Manuel Adorni volvió a defenderse ante la prensa mientras avanza la investigación judicial. El famoso dicho, hoy más que nunca en este 5 de mayo, el dicho mexicano cantinflea. El hombre cantinflea cada vez que le preguntan, dice para no decir nada. Opacas explicaciones del jefe de gabinete de Milei enredan al oficialismo y lo acusan de tener dinero, digamos, de enriquecimiento ilícito, ¿no? No puede justificar gastos
totalmente estrafalarios. Así que bueno, ha tomado la portada de la Deutsche Welle, ha tomado la portada de algunos otros diarios importantes a nivel internacional. ¿Qué más tenés? Bueno, lo que hay de actualización en el estrecho de Hormuz, información nueva. Irán dice que 5 civiles fallecieron en un ataque de Estados Unidos. También Estados Unidos dice que 2 destructores cruzaron sin daños el estrecho de Hormuz pese a ataque iraní. Esto sería de lo último. 2 buques de guerra de Estados Unidos lograron atravesar el estrecho de Hormuz e ingresar al Golfo Pérsico el día de ayer, pese a un ataque coordinado con drones, misiles y pequeñas embarcaciones atribuido a Irán. Y justamente también Irán acusaba a Estados Unidos del ataque en el que fallecerían 5 civiles. Claro, en ese mismo tema, fíjate que los petroleros están cargados y sin comprador. El ángulo ciego que pone en el mapa el cierre de Hormuz, los países del Golfo cargan crudo en barcos en alta mar ante la saturación de sus depósitos terrestres, mientras la escasez crece entre los importadores. El mundo energético es otro desde hace 2 meses. Gracias, Trump. El mercado del crudo ha pasado de un excedente sustancial que obligaba al cartel de la Organización de Países Exportadores de Petróleo a mantener a raya sus propios bombeos, para evitar que los precios cayesen, a una situación de lo más crítica de la noche a la mañana con el cierre del estrecho de Hormuz. Ha desaparecido casi 1/5 de la producción mundial. Prácticamente la mitad de esta cantidad se ha compensado tanto por el aumento de los envíos a través de los pocos oleoductos que conectan los países del Golfo Pérsico con el exterior, como por los aún incipientes aumentos de producción en colosos fósiles ajenos a esta región, pero el faltante sigue siendo enorme. A esta hora de la mañana miramos un poquito cómo estamos allí con el precio del barril de petróleo. Ha bajado un poquito, 1.85, casi $2, se sitúa en 104.45, ¿no? El título económico de los medios importantes a esta hora es que los precios del petróleo caen a medida que nuevos ataques en el estrecho de Hormuz amenazan el frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Están cayendo a esta hora, ¿no? Veremos qué ocurre en el transcurso de las próximas horas para que esto también se estime la repercusión en los distintos mercados financieros. ¿Qué más? Bueno, y también en otro tema, Ucrania anuncia un alto al fuego desde el miércoles. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció el día de ayer una tregua unilateral para el 6 de mayo y dejó en manos de Moscú la posibilidad de prolongarla, ya que el Kremlin quiere un cese de hostilidades para los días 8 y 9 con motivo de la celebración el sábado del Día de la Victoria Soviética sobre la Alemania nazi. Consideraremos que la vida humana tiene un valor incomparablemente mayor que cualquier celebración de aniversario. En este sentido, anunciamos un régimen de alto al fuego a partir del 5 al 6 de mayo, escribió Zelensky en una cuenta de la red social X, en la que pidió a Rusia secundarla. En el tiempo que queda hasta ese momento, es realista garantizar que el silencio entre en vigor. Actuaremos de forma recíproca a partir de este momento, indicó. Por otro lado, el Chapo logró comunicarse con sus hijos desde su fortaleza de máxima seguridad en Estados Unidos. Un informe oficial advierte que Joaquín Guzmán, el Chapo, intercambió el año pasado mensajes sobre amenazas a informantes del gobierno y se refirió a pagos por la venta de drogas. Ni siquiera la prisión de Estados Unidos de mayor seguridad ha podido contener al Chapo. Su afán por enviar mensajes relacionados con actividades criminales a sus hijos, herederos de una facción del cartel de Sinaloa, terminó por vencer las duras restricciones para terroristas de su encierro en la cárcel de Colorado, dice el título de esta mañana. Vamos con unas últimas, Eli. Bueno, también en otro tipo de información hubo una explosión en una fábrica de pirotecnia en China que ha dejado 21 fallecidos. Una gigantesca explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el centro de China causó el fallecimiento de al menos 21 personas y dejó 61 heridos, y se informó hace instantes por parte de la prensa estatal. Muy bien, y drones que disparan y un misterioso mercante azul, el terror de los pescadores ecuatorianos. Un modus operandi casi idéntico deja 38 pescadores supervivientes tras ser atacados en alta mar. Los episodios dejaron heridos, 8 desaparecidos y denuncias de abusos en la lucha antidrogas con la sombra de Estados Unidos. Título de esta mañana que llega desde Ecuador.